Buenos días a todos y a todas, participantes a nuestro webinar número 7, que forma parte de la comunidad de prácticas sobre planes nacionales de adaptación al cambio climático. Mi nombre es Lili Lieva y tengo el gusto de moderar el webinar de hoy. Si por favor pueden escribir en el chat si me escuchan bien. Para las personas que no han utilizado aún nuestra plataforma VoiceBoxer, y si tenéis algún problema con el audio, pueden ir al señal de interrogación al lado izquierda, abajo en la pantalla. Ahí tenemos una asistencia técnica que va a resolver el problema. Les comparto también que este webinar se puede escuchar en inglés y en español con una traducción simultánea. Ustedes pueden ver en la pantalla, abajo al lado derecha, de escoger el idioma en que usted prefiere escuchar. Bueno, con esto, bienvenida a nuestro webinar sobre la integración de la gestión de los recursos hídricos para la adaptación en los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Primero, algunas palabras sobre la comunidad de práctica PENAC, en el marco de que se está organizando este webinar y la serie de webinars que abordan el tema sobre la planificación e implementación de planes nacionales de adaptación al cambio climático en América Latina y en el Caribe. La comunidad es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata, implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. La comunidad PENAC ofrece a los funcionarios públicos, investigadores y especialistas de la cooperación internacional y de la sociedad civil involucrados en la elaboración de los planes nacionales de adaptación en América Latina y en el Caribe la oportunidad de apoyarse mutuamente a través del intercambio de buenas prácticas y retos en esta labor. En este webinar se presentará una visión general sobre la importancia de la integración del sector agua en la planificación para los planes nacionales de adaptación, la presentación en la cual se mostrarán herramientas y instrumentos útiles para la implementación de la gestión planificada del recurso hídrico, y estará a cargo de Global Water Partnership Centroamérica. Con esto tenemos el placer de tener como ponente a Fabiola Tabora Merlo, secretaria ejecutiva de Global Water Partnership Centroamérica. Fabiola nos va a presentar la experiencia sobre seguridad hídrica en los PENACs como suplemento del agua a las directrices técnicas para elaborar los planes nacionales de adaptación. Antes que todo, de mencionar por qué es importante de hablar sobre el sector de agua en los planes nacionales de adaptación. El proceso de los planes nacionales de adaptación ofrece oportunidades para desarrollar un enfoque integrado para la adaptación y el desarrollo en un contexto de cambio climático, y también para integrar la planificación y las prácticas de adaptación en todos los sectores. Entonces, dada la naturaleza transversal del agua, aquí la necesidad de influir en los esfuerzos de desarrollo y acciones de adaptación fragmentados es fundamental. Una planificación intersectorial y regional coherente y bien planificada en realidad permitirá la gestión eficaz de los recursos hídricos y también aporta para la priorización de las opciones de adaptación en el sector de agua. Global Water Partnership apoyó el proceso de PENAC
al proporcionar conocimiento sobre la integración de la seguridad hídrica y la resiliencia frente al cambio climático, con la creación de un suplemento sobre agua en los lineamientos técnicos para el proceso de PENAC. Y con esto, y por eso hemos invitado a Fabiola Merlo, y ella nos puede compartir más información y experiencia sobre la vulnerabilidad relacionada con el agua y las posibles necesidades de adaptación identificadas durante el proceso de planificación de PENAC. Con esto es un gusto de dar la palabra a Fabiola Merlo, secretaria ejecutiva de Global Water Partnership en América Central. Les comento que al final de su presentación vamos a recibir sus preguntas y tenemos una sesión sobre preguntas y respuestas. Bienvenida, Fabiola, y muchas gracias. La invitación a poder participar en este webinar para poder compartir la relevancia de incluir el recurso hídrico como un enfoque fundamental, ¿verdad?, dentro de los procesos de elaboración de los planes nacionales de adaptación. Una consulta de logística. ¿La presentación ustedes la ponen o yo la pongo aquí en mi pantalla? A hablar un poco acerca de cuál es la relación que existe entre el agua y el cambio climático, cómo el agua ha estado reflejada también a nivel de políticas y estrategias de cambio climático. Esto lo voy a hacer enfocada en un estudio que nosotros hicimos en Centroamérica, pero que creo que puede ser común para toda Latinoamérica y el Caribe. Y al final les voy a presentar el suplemento del cual Lili les hablaba, que es un suplemento hídrico que GWP preparó para ser utilizado como una herramienta, suplementaria a las guías técnicas que han sido preparadas para la elaboración de los planes nacionales de adaptación. Bueno, no hay duda que el desarrollo, el agua y la elaboración de los planes nacionales de adaptación están conectados. Esto porque la mayor parte de los impactos relacionados al cambio climático están asociados al ciclo del agua, ¿verdad? Están relacionados a una disminución o a un incremento del agua que recibimos. Están asociados también a un incremento de temperaturas que tiene una relación, ¿verdad?, con este ciclo del agua y con la disponibilidad final que nosotros tenemos del recurso hídrico. Y esto entonces es transversal y tiene una relación con muchos sectores relacionados al agua, ¿verdad?, sectores económicos, por ejemplo, con la producción agrícola, con la producción de energía, con el uso doméstico que realizamos del agua, ¿verdad? Y entonces es necesario pues tener este enfoque transversal, además considerando también que el agua es un recurso compartido que cruza fronteras, que vivimos en un continente, ¿verdad?, donde cerca del 40% del territorio está ubicado en cuencas compartidas, y al tener una mayor variabilidad en las precipitaciones, en la frecuencia de las lluvias, eso también va imponiendo mayores retos en establecer procesos de negociación para el manejo de este recurso compartido entre los países, ¿verdad? Entonces es una realidad también que tenemos que compartir y sobre la cual el cambio climático tiene un impacto. Entonces, pues sin duda que la gestión integrada de los recursos hídricos, entonces con este contexto es un mecanismo para la adaptación y para poder incrementar la resiliencia del clima, ¿verdad? Porque al considerar los efectos que el aumento o que la reducción del agua tiene sobre esos distintos sectores, pues esto implica también que tenemos que identificar medidas y estrategias para que cada uno de estos sectores haga frente a
a estos impactos y a estos efectos. Y todo esto debería de estar o debería de prepararse de una forma coordinada, de una forma intersectorial, y qué mejor herramienta que los procesos de planes nacionales de adaptación para poder hacer efectiva esta vinculación y esta relación. Entre 1970 y 2001, los desastres naturales provocaron en América Latina y el Caribe cerca de 300.000 muertes. Hay disculpas por los errores ahí en la presentación. Casi 150 millones de personas afectadas y pérdidas materiales estimadas en cerca de 70 millones de dólares. Todo esto en la región, ¿verdad? Y de estos desastres, el 61% de estos eventos o desastres fueron de origen hidrometeorológico en cuanto a los desastres intensivos. Cuando hablamos de desastres intensivos son aquellos que digamos que tienen un mayor impacto en pérdidas de vidas humanas y en pérdidas económicas. Y el 97% de los eventos o desastres extensivos que se registraron fueron de origen hidrometeorológico, y estos generaron cerca del 80% de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, creo que con estas cifras pues hacemos mucho más evidente la relación que tiene el agua con el cambio climático y con la identificación de medidas de adaptación para poder pues reducir la vulnerabilidad e incrementar o mejorar la adaptación y la resiliencia en esta región. Entonces, pues estos desastres relacionados al agua tienen un impacto en las economías, en las familias y en los medios de vida. Por ejemplo, bueno, desastres asociados a un incremento en las lluvias, ¿verdad? Deslizamientos que pueden provocar pérdidas humanas, pérdidas de viviendas, o sea, provocar que las familias pierdan todo lo que tienen. Esto en cuanto a los incrementos de la precipitación, a las inundaciones, ¿verdad? Como podemos ver en estas imágenes, pero también cuando tenemos una reducción de la precipitación, también esto afecta y sobre todo afecta a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Porque la reducción de la precipitación y la sequía es un fenómeno mucho más silencioso, y bueno, esto genera disminución en los almacenamientos de agua a nivel de las represas y en una disminución del abasto de agua, ¿verdad? Mayores racionamientos, mayores gastos, por ejemplo, en tener que invertir en perforación de pozos y en otros medios alternos para poder hacer llegar el agua a la población, y no digamos pues todas las pérdidas en el sector agrícola, ¿verdad? Que eso afecta directamente la seguridad alimentaria de las familias, donde familias se quedan sin completamente ningún sustento, ¿verdad? Y no tienen nada literalmente para comer, ¿verdad? Les pongo el ejemplo de países de Centroamérica, que es el ejemplo que tengo más cercano, ¿verdad? Y en donde, por ejemplo, podemos citar que en Honduras se perdió el 70% de la producción de maíz con la sequía del 2014, en una población que su dieta está fundamentada en el maíz y el frijol. Entonces, resumiendo, pues los impactos de los eventos extremos de origen hídrico generan pérdidas en el abasto, acceso y calidad, ¿verdad? Muchas veces nuestras ciudades y nuestras comunidades ya tienen servicios de agua que tienen sus debilidades, ¿verdad? Por distintas razones, ya sea por mecanismos, por debilidades institucionales, por debilidades técnicas, y cuando se presentan ese tipo de fenómenos, entonces eso lo que viene a hacer es a agravar esa situación, ¿verdad? Y hacer todavía más precario entonces el acceso a ese servicio, generando racionamientos a veces en zonas en donde el servicio de agua se recibe tal vez cada 4 días y por unas horas, ¿verdad? Y eso afecta también el tema de calidad de agua,
al tener una disminución de las lluvias, entonces tenemos una mayor concentración de contaminantes y tenemos que invertir mucho más entonces en el tratamiento de esa agua para que pueda ser apta para consumo humano. Toda la parte relacionada a generación hidroeléctrica, ¿verdad? Igual se ve disminuida al tener esta reducción en la precipitación, y eso también tiene impactos en los sectores que tienen que ver con la mitigación, porque lo que se hace es que se recurre a otras fuentes de generación que no necesariamente son limpias, como por ejemplo la generación térmica, ¿verdad? Lo que genera un mayor costo para la economía del país y además pues mayor contaminación al tener mayores emisiones de CO2. Y sin mencionar pues todo lo que tiene que ver con la pérdida de cultivos y muerte de ganado, tanto por inundaciones como por sequías, ¿verdad? Y un ejemplo que les puedo citar pues es lo que ocurrió con la sequía del 2014 en Centroamérica, en donde se estimaron desde una perspectiva conservadora unos 650 millones en pérdidas en los sectores de agua potable, agricultura, sobre todo a nivel de grano básico, ¿verdad? Maíz y frijol, y la generación hidroeléctrica. Entonces, esa relación entre la seguridad hídrica y el cambio climático es fundamental definitivamente para poder avanzar en la adaptación y para poder también contribuir al desarrollo sostenible. Y eso requiere de acciones a corto y mediano plazo. A corto plazo porque muchas veces pues hay que resolver la emergencia, ¿verdad? Y hay que buscar medidas inmediatas para poder hacer frente a las situaciones. Pero también esto debe de ser acompañado por acciones a nivel político y regulatorio, porque muchas de estas opciones para poder en realidad tener una adaptación efectiva y para poder ir construyendo una mayor resiliencia, pues necesitamos de acciones de corto plazo que requieren tanto infraestructura dura como blanda, ¿verdad? Infraestructura dura en términos de, por ejemplo, tener mayor infraestructura de almacenamiento y distribución de agua, pero también tener, por ejemplo, todos los sistemas de monitoreo, necesarios que nos permitan una mejor toma de decisiones y poder predecir mejor estos eventos extremos y poder estar mejor preparados para hacer frente a los mismos, ¿verdad? Y pues sin duda el tema financiero también siempre es un elemento que tenemos que considerar y que tenemos que ir generando los mecanismos a nivel nacional, ¿verdad? Para ir también asignando mayores recursos a estos temas, ¿verdad? Que muchas veces son temas que no solo tienen que ver con cambio climático, sino que son elementos que están muy relacionados con aspectos de desarrollo de nuestros países, además de ir mejorando las capacidades también para poder accesar a todo el financiamiento internacional que existe en materia de cambio climático, ¿verdad? Y todos estos elementos pues deberían de estar incluidos en estrategias o planes de adaptación a nivel nacional que puedan establecer esa ruta, ¿verdad?, a largo plazo que los países van a trazar para poder entonces estar mejor preparados para hacer frente a este reto que tenemos. En general, en los países de la región, el tema de cambio climático está incluido tanto en leyes, planes y estrategias, ¿verdad?, de diversas formas, pero en general hay una inclusión del recurso hídrico o del agua en todos los instrumentos que existen alrededor del cambio climático. Sin embargo, hemos identificado algunos cuellos de botella que están limitando la implementación de estos instrumentos. Y estos cuellos de botella tienen que ver, por ejemplo, con la falta de prioridad de inversión en infraestructura hídrica, ¿verdad? Infraestructura multipropósito que pueda contribuir tanto a incrementar el nivel de almacenamiento del agua y contribuir a reducir los riesgos a fenómenos extremos por control de inundaciones y también para contribuir a una mayor regulación del agua en tiempos de sequía. Además, sigue persistiendo una limitada coordinación interinstitucional y planificación integral o conjunta de actividades, ¿verdad? O sea,
las instituciones, a pesar de que hay ejemplos y de que hay mayores esfuerzos de integración, siempre se sigue trabajando de forma fragmentada y es necesario ir fortaleciendo, ¿verdad?, los mecanismos de coordinación a lo interno, incluso muchas veces dentro de los mismos Ministerios de Ambiente, que generalmente son los que tienen bajo sus agendas de trabajo tanto los temas de agua como los temas de cambio climático, ir identificando esos mecanismos de coordinación para que ambas agendas sean complementarias y puedan ser coordinadas. También necesitamos fortalecer las capacidades tanto técnicas como económicas para poder implementar todas estas estrategias y planes de acción que tenemos en torno a estos temas, y siempre es necesario fortalecer la información hidrológica. En realidad esa es una de las brechas más grandes que se tienen, ¿verdad? Cómo podemos ir construyendo sistemas de monitoreo a largo plazo, ¿verdad? Para los cuales se asignen recursos para poder planificar y poder asignar el recurso hídrico. Algunas alternativas a estos cuellos de botella pues es trabajar de forma coordinada en la movilización de recursos para apoyar la implementación de iniciativas relacionadas con la seguridad hídrica y el cambio climático, ¿verdad? Como decía antes, no solo a nivel, no solo las oportunidades de financiamiento internacional que existen en torno al cambio climático, sino que también los mecanismos internos que tenemos para tener los recursos necesarios para poder implementar las opciones de adaptación que sean priorizadas a nivel nacional, ¿verdad? Y muchas veces poder contemplar esos mecanismos de financiamiento a nivel de los marcos legales y marcos regulatorios que existen a nivel nacional, y contemplar otras opciones como por ejemplo las alianzas público-privadas, que también es un sector que debemos incluir y que son parte de la solución en todos estos temas. Poder hacer llegar el mensaje a los tomadores de decisión, ¿verdad? Para que ellos comprendan la relevancia de este tema y puedan entonces asignar los recursos y priorizar estas acciones a nivel de sus planes sectoriales. Y poder también tener estrategias de comunicación, de diseminación hacia distintos actores y sectores, ¿verdad? Que permitan entonces poder lograr esa coordinación de esfuerzos y para que finalmente podamos integrar, ¿verdad? esta agenda hídrica y de cambio climático en el marco de los planes nacionales de desarrollo. Entonces, como ustedes saben, pues existen unos lineamientos que se han elaborado a nivel global para la elaboración de los planes nacionales de adaptación, y distintos sectores han elaborado suplementos para poder darle un énfasis o un enfoque a los planes que se han elaborado a nivel nacional. GWP ha trabajado un suplemento sobre agua, ¿verdad?, a las directrices de los PNA, y ese suplemento se enfoca en el elemento B de las guías, el elemento B que tiene que ver con todo lo que se refiere al análisis de los elementos preparatorios, ¿verdad? Aquí es a donde los países en realidad realizan un análisis del riesgo, de cuáles son los impactos en el recurso agua, cuál es el nivel de vulnerabilidad y cuáles son las opciones de adaptación que deberían identificarse, ¿verdad? Entonces, pues la guía está enfocada precisamente en este elemento. Entonces, lo que la guía busca o lo que el suplemento busca precisamente es que si un país identifica que su plan de adaptación debe tener un enfoque hídrico porque el 80% de las pérdidas que generan los desastres están asociados a eventos de origen hidrometeorológico, entonces esto da una guía para orientar a cómo ir haciendo esta relación
¿verdad? Entre los distintos usuarios en asuntos claves que tienen que ver con el sector hídrico. Y el suplemento trata de destacar también las buenas prácticas y se enfoca en ejemplos prácticos que ya se han desarrollado en algunos países. Entonces, en cuanto a una de las primeras secciones, ¿verdad? La sección B1 de la guía de los PNA. Aquí entonces lo que tratamos de tener es un análisis del riesgo. Y analizar cuáles son las condiciones climáticas más importantes en términos de adaptación en el sector hídrico. O sea, ¿qué es lo que nos está afectando más? ¿Es un incremento de las lluvias, una disminución de las lluvias? ¿Son los elementos asociados como pueden ser los deslaves? O sea, y esto requiere también un análisis histórico, ¿verdad? En el tiempo, o sea, ¿qué es lo que nuestro país... cuáles son los fenómenos que han tenido mayor frecuencia y cuáles son los que han generado mayores pérdidas y qué riesgos es lo que esto está representando al sector hídrico. Y cuando hablamos del sector hídrico, tenemos que recordar que el sector hídrico está asociado con una serie de actividades, ¿verdad? Y que tenemos que considerar cuando se está haciendo ese análisis. Y cuál es el rango de incertidumbre también que tenemos, ¿verdad? Con relación a la información que nos están arrojando los escenarios futuros de cambio climático. O sea, tenemos nosotros en los países esa información, o sea, estamos aplicando escenarios aterrizados a nuestra realidad, a nuestro contexto. Entonces, todos esos elementos son los que se analizan en esta etapa. Y al final, ahí lo que deberíamos, después de finalizar esta primera sección del elemento B1, pues lo que deberíamos de tener entonces identificado es el déficit en la adaptación para la seguridad hídrica. En cuanto al elemento B2, entonces aquí lo que nos va a arrojar es el análisis de este elemento, es un informe sobre las opciones de adaptación para la seguridad hídrica, ¿verdad? Y aquí es a donde tenemos entonces que empezar a trabajar ya en cuanto a sectores o grupos o elementos, ¿verdad? O en cuanto a las prioridades de desarrollo que se han definido en el país, o sea, en cuanto a desarrollo económico, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está limitando cuando estamos hablando de desarrollo económico en términos del recurso hídrico? O sea, ¿cómo nos está afectando, por ejemplo, si decidimos que en cierta región nos vamos a enfocar en el desarrollo agrícola, ¿verdad? ¿Cómo nos está afectando los déficits o incrementos en el agua, estas metas? O en términos de reducción de la pobreza, ¿verdad? ¿Cómo nos va a afectar la falta de agua, las metas que tenemos en cuanto a reducción de la pobreza, en cuanto al acceso que la población pueda tener al agua? Entonces, este análisis integral e intersectorial se hace también en este elemento del suplemento. Y cuáles son las principales vulnerabilidades que cada uno de estos sistemas está enfrentando y que están afectando también los objetivos de desarrollo del país. Entonces, recuerden que cuando se está haciendo un proceso de Plan Nacional de Adaptación, lo que se busca también es que estos procesos estén ligados con los procesos de planificación para el desarrollo y que no sean cosas aisladas, ¿verdad? Y cuáles al final entonces van a ser estos impactos y cuáles pueden ser entonces algunas de las opciones de adaptación que nos pueden permitir reducir la vulnerabilidad o mejorar la resiliencia de todos estos sectores que hemos identificado. Entonces al final, pues como les mencioné al principio, pues tendríamos esa lista, digamos, o esa propuesta de opciones de adaptación.
Algunas herramientas que podemos utilizar para poder hacer todo este análisis, pues es todo lo que se refiere a los escenarios de cambio climático, sin duda toda la parte de modelación hidrológica, que en esta región hay distintas capacidades entre los países, ¿verdad? Hay desde los países que tienen pues sistemas muy bien montados, ¿verdad? A largo plazo, hasta países que en realidad ni siquiera hay instituciones que tienen claramente una responsabilidad en la modelación hidrológica, ¿verdad? Entonces, todas estas realidades las tenemos que considerar cuando estamos trabajando en estos procesos, y todo esto se relaciona también con el modelado de sistemas de agua y modelaciones hidráulicas cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas relacionados a inundaciones y flujos a nivel superficial. Y esto entonces nos va a permitir tener información base para poder tomar decisiones y hacer modelaciones de riesgo, de impactos a nivel de los distintos sectores, a nivel de calidad de agua y a nivel de otros aspectos que tienen que ver con ese impacto y esa relación que tiene el cambio climático y el recurso hídrico. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de una herramienta que GWP apoyó a fortalecer en el Caribe, ¿verdad? Que es el Sea Coral, y esto es una plataforma en línea que tiene distintas opciones de adaptación, distintas herramientas, y que lo que busca es, digamos, informar la toma de decisiones en cuanto a la adaptación al cambio climático en el sector hídrico. Ya en la parte B3 del suplemento, lo que se busca entonces es ya tener un informe sobre las opciones de adaptación para la seguridad hídrica revisado y evaluado. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? O sea, ya tenemos, ya por las etapas previas, ya se han identificado una serie de opciones de adaptación, pero ahora lo que tenemos que analizar también es el costo-beneficio de estas opciones. O sea, cuáles son las que nos van a generar un mayor impacto y mayores beneficios de acuerdo a los objetivos de desarrollo que nos hemos plasmado a nivel nacional, que nos hemos planteado a nivel nacional, y en base a eso entonces se van priorizando y se van identificando también los mecanismos para poder implementar estas opciones, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también este proceso implica analizar los beneficios compartidos entre las opciones de adaptación con otros sectores, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de opciones de adaptación en el sector hídrico, en realidad es que esa relación se va a dar, ¿verdad? Porque si hacemos una acción de adaptación en el sector hídrico, eso va a tener una relación con salud, va a tener una relación con agricultura. Entonces, este proceso se trata más, sobre todo, de ir haciendo mucho más evidente esa relación. Y al final, entonces, lo que vamos a tener son, pues, digamos, los posibles resultados de la aplicación de este suplemento del agua. Va a ser que vamos a haber realizado un análisis de los escenarios sobre seguridad hídrica y cuáles son sus riesgos, ¿verdad? Cuáles, de acuerdo a la información que tenemos y a la información que nos dan estos escenarios, o sea, cuáles son los déficits o los incrementos o las variaciones que vamos a tener en la seguridad hídrica en los próximos años. Además, pues esto nos va a permitir también tener un informe sobre la evaluación de la vulnerabilidad relacionada al agua, ¿verdad? Cuáles son las áreas más críticas, tanto a nivel geográfico como a nivel económico. Y también pues tener ese informe sobre de las opciones de adaptación, y al final entonces pues tener un plan nacional de adaptación con enfoque de seguridad hídrica y poder construir a la par una estrategia de comunicación que nos permita dar a conocer este plan nacional de adaptación, compartirlo con los distintos sectores e identificar mecanismos comunes de implementación. Entonces, pues esto es básicamente lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Dejaría entonces, Lili, por si hay alguna pregunta o consulta al respecto.
Muchas gracias, Fabiola, por la presentación y por darnos estos insumos de tener en consideración la importancia de la seguridad hídrica en la planificación de los planes nacionales de adaptación. Tenemos ahora una sesión sobre preguntas y respuestas, entonces invito a todos los participantes a por favor escribir sus preguntas en el chat y mientras esperamos a las preguntas, para confirmar para los participantes que no han leído en el chat, vamos a compartir las presentaciones, la presentación y la grabación del webinar a través de un correo electrónico y les vamos a enviar a sus correos. Voy a dar unos minutos para recoger varias preguntas para Fabiola. Mientras solamente puedo resumir en breve algunos de los mensajes clave de la presentación de Fabiola. Ella nos presentó que los desastres relacionados al agua tienen impactos multisectoriales, como el acceso al agua en calidad y cantidad, seguridad alimentaria y también impactos para la generación hidroeléctrica. También nos comentó la importancia de la vinculación de la seguridad hídrica y el cambio climático, que es fundamental para la adaptación y el desarrollo, tomando en cuenta las acciones a corto y largo plazo, acciones a nivel político, estrategias de planificación para la adaptación, y también la importancia de encontrar mecanismos financieros para operacionalizar estas acciones. Algunos desafíos, aunque, como mencionó Fabiola, existen diferentes leyes y planes sobre cambio climático y el sector de agua en América Latina y el Caribe, aún existen cuellos de botella, como por ejemplo la limitada coordinación interinstitucional y planificación integral, la limitada capacidad institucional, técnica y económica, la falta de información hidrológica para la implementación de las actividades priorizadas. Ella también nos presentó algunas preguntas para guiarnos en el proceso de planificación para integrar aspectos claves sobre el sector de agua. Bueno, ahora veo que hemos recibido varias preguntas. Voy a leer las preguntas, dos preguntas primero, y voy a dar la palabra a Fabiola para responder. Aquí tenemos una pregunta por parte de Diana Servino, quien promueve la plataforma Corral, y también hay una pregunta de Guillermo Fajardo, también sobre la plataforma CC Oral. ¿Cuál es la dirección web? Y también si puede profundizar un poco en ese tema. Tenemos una otra pregunta de Paula. Aquí está, buenos días. En mi proyecto de maestría estoy trabajando con el índice de agua superficial. Me gustaría saber cómo puedo utilizar este indicador para integrarlo en un análisis de desarrollo sostenible. Con eso voy a dar la palabra a Fabiola y después vamos a seguir con las siguientes preguntas. Gracias, Fabiola. Bueno, en cuanto al C-Coral, el C-Coral es una herramienta que prepararon nuestros colegas de GWP Caribe en coordinación con la comunidad, con el CARICOM y con el Centro del Clima del Caribe. Esta es una plataforma que está en línea y que lo que ha tratado es de consolidar información climática, ¿verdad?, en torno a los países que conforman esa región, básicamente las islas de habla inglesa,
Entonces, por ejemplo, si yo estoy interesada en Haití, ¿verdad? En hacer una inversión en Haití, entonces yo puedo ir a esta plataforma, hay unos mapas interactivos en la plataforma, puedo dar un clic al mapa de Haití y puedo buscar información relacionada al clima, incluso no solo en cuanto a información hidrometeorológica, sino que también en cuanto a información institucional, información sobre leyes y políticas, y que me pueden ayudar a tomar una mejor decisión sobre alguna actividad que yo planifico realizar en este país que puede estar afectada por elementos del cambio climático. Entonces, lo que ha buscado esa herramienta precisamente es de consolidar toda esta información y de ser una herramienta para el apoyo de la toma de decisiones. Después, la otra pregunta relacionada a cómo puede incorporar a ver, la dirección de Sea-Coral, yo se las puedo compartir. Fabiola, voy a leer otra vez la pregunta de Paula. Es sobre, está trabajando en su proyecto de maestría con el índice de agua superficial y le gustaría saber cómo puede utilizar este indicador para integrarlo a un análisis de desarrollo sostenible. Puede ser que, Paula, no sé si puedes especificar un poquito más tu pregunta. Voy a dar la palabra a Fabiola si es que puede responder. Bueno, está trabajando con el índice de agua superficial y cómo puede integrar ese análisis. Bueno, en realidad el índice de agua superficial le va a generar información sobre términos de disponibilidad y de caudales, ¿verdad? Alrededor del área que ella esté priorizando de trabajo. Y esto pues va a estar relacionado o va a tener un impacto o un efecto sobre las actividades económicas que se realicen en esa área geográfica donde ella está trabajando. Y creo que esa podría ser pues la base, digamos, para poder ir integrando entonces los resultados de su investigación con un análisis de desarrollo sostenible, ¿verdad? ¿Cómo puede este índice generar información para estos sectores, o sea, identificar cuál es la principal actividad o los principales objetivos de desarrollo en esa región específica y cómo este índice puede contribuir a mejorar la toma de decisiones alrededor de esos sectores o cómo pueden esos sectores estar impactados, ¿verdad?, por los cambios en los niveles superficiales de agua y cómo ella podría generar algunas recomendaciones, digamos, para poder lidiar con estos aspectos. Muchas gracias, Fabiola. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Bueno, voy a leer la pregunta de Nadia Medina. En mi país se está trabajando el aseguramiento del recurso hídrico mediante siembra y cosecha de agua. ¿Existe algún financiamiento internacional para trabajar con comunidades campesinas en zonas altas y montañosas? Y hay una pregunta por parte de Luis Felipe. ¿Cuál sería el primer paso para incidir en toma de decisiones sobre seguridad hídrica? Mi estado es uno en los que con año hay diferentes año con año existen inundaciones. Bueno, seguimos con estas dos preguntas y después seguimos con las próximas. Gracias, Fabiola. Siembra y cosecha de agua, en realidad esta es una de las principales medidas, digamos, que se han identificado en los países de la región para poder, como una medida de corto plazo, digamos, para poder enfrentar
esos déficits en el abastecimiento de agua y poder complementar las fuentes que ya existen. Sobre opciones de financiamiento, pues ustedes saben que esta medida está considerada como una medida de adaptación al cambio climático y hay varios, creo que sería muy posible pues poder formular una iniciativa en torno a esto, ¿verdad? Hay cooperantes que sé que tienen priorizado o tienen identificadas ese tipo de acciones dentro de sus agendas de trabajo. Un ejemplo es COSUDE, ¿verdad? Es la Agencia Suiza de Cooperación, pero pueden haber otros, ¿verdad? Hay llamados que surgen, por ejemplo, de la Unión Europea. Hay una ventana que se llama Euroclima Plus o más, ¿verdad? Y que se pueden formular opciones en torno a este tema. Luego, la pregunta que se relaciona con el tema de seguridad hídrica y cómo lograr que se priorice. Bueno, en realidad es que no hay una receta para eso, ¿verdad? Porque todo eso está asociado también con elementos que tienen que ver con la gobernanza, ¿verdad? Con tener instituciones fuertes y con tener instituciones y legislaciones también bien establecidas. Generalmente el tema de agua es manejado por los ministerios de ambiente, que no son los ministerios más fuertes dentro de las carteras de gobierno, ¿verdad? Entonces, es importante poder ir generando, digamos, ir valorando cuál es el costo cuál es el costo de la inacción y cuáles son los beneficios de la acción, o sea, es decir, cuánto nos cuesta no estar invirtiendo en infraestructura hídrica, o sea, cuánto nos están costando esas inundaciones, cuánto nos están costando esos déficits de agua. Y muchas veces esos datos no se cuantifican porque las instituciones, por ejemplo, si tienen un déficit de sus embalses, ellos nada más se aseguran de poder continuar proveyendo el servicio a la población, pero no tienen una documentación de cuál fue el monto adicional que tuvieron que invertir para poder continuar brindando el servicio en esas condiciones, ¿verdad? Entonces creo que una sugerencia o una opción podría ser ir trabajando el caso económico, ¿verdad? Para que generalmente esto es mucho más, al ponerle números a las cosas es mucho más, es un mensaje que puede llegar más fácil a los tomadores de decisión. Gracias, Fabiola. Aquí tengo 3 preguntas más. Seguimos con las primeras 2. Por parte de Nadia, la pregunta es: la falta de información meteorológica es real. Entonces, ¿existe una entidad que maneja estos datos o datos a nivel internacional? Y una pregunta por parte de Juan Godoy. ¿Hay experiencias en la región sobre la influencia de los planes nacionales de adaptación en orientar programas de bosques y suelo en función de la seguridad hídrica? Te doy la palabra. La información meteorológica, pues hay bases de datos, ¿verdad? Hay bases de datos a nivel internacional que pueden utilizarse para poder afinar, digamos, modelos y escenarios, pero en realidad la información meteorológica pues debe ser generada a nivel nacional, ¿verdad? Para poder tener una mayor precisión en la proyección. Y creo que pues que lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Acerca de los costos, de poder ir construyendo el caso económico, creo que eso puede ir sirviendo para ir fortaleciendo estos sistemas de información, porque en realidad es información que debe ser construida a nivel nacional, a nivel local, igual los modelos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, para tener información mucho más precisa, pues son modelos que se tienen que ir bajando su escala, ¿verdad? O downscaling para poder ir teniendo información más precisa que nos permita
tomar decisiones. Entonces sí hay bases de datos que pueden servir y que pueden ser utilizadas para hacer ciertas proyecciones, pero en realidad lo mejor sería que a nivel nacional pues se puedan contar con esas, con la generación de esa información para que podamos pues tener proyecciones más precisas, ¿verdad? Y en cuanto a la inclusión del bosque y suelo en planes de adaptación, generalmente lo que ocurre es que cuando se están realizando estos procesos de planes nacionales de adaptación, pues el país va identificando sus sectores prioritarios, ¿verdad? Y muchas veces el recurso hídrico es uno de los sectores priorizados y el tema de bosque generalmente está incluido dentro de lo que tiene que ver con ecosistemas, ¿verdad? Y con biodiversidad. Pero sí o sea, estos tres elementos, ¿verdad? El bosque, agua y suelo, pues son parte de un mismo sistema. Si no tenemos uno, afectamos el otro. O sea, si no tenemos bosque, vamos a afectar a la regulación hídrica. E igual, si no tenemos bosque, vamos a afectar la capacidad de infiltración del suelo. Entonces, son tres aspectos que no deben estar, que no se deben ver de forma separada y que deberían de estar incluidos dentro de los planes de adaptación o dentro de otras herramientas de planificación. Entonces, en cuanto a ejemplos, pues tal vez no tengo un ejemplo específico en ese momento que darles, pero sí mencionarles que generalmente esos aspectos sí son priorizados, ¿verdad? Dentro de los procesos de planes nacionales de adaptación. Aquí lo interesante es ver cómo después, a través de los planes de acción que se realicen de esos planes de adaptación, o sea, vamos buscando esos mecanismos de coordinación y a través de los mecanismos de gobernanza también que se establezcan, se van buscando esos mecanismos de coordinación intersectorial. Muchas gracias, Fabiola, por las respuestas. Tenemos una última pregunta por parte de Irina. Y la pregunta es, en Perú las empresas prestadoras de agua potable están realizando los planes maestros optimizados y SUNAS, entonces SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, solamente para aclarar, entonces está apoyando estos planes en realizar los diagnóstico rápido hidrológico para determinar los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. La pregunta es este modelamiento se puede usar para desarrollar un mecanismo de adaptación al cambio climático regional, tomando en cuenta con un enfoque de cuenca. Gracias. Esto puede servir como están haciendo diagnósticos hidrológicos, ¿verdad? Entonces esto va a tener información, va a tener modelación hidrológica, me imagino que va a tener proyecciones sobre cómo van a ir variando, las disponibilidades de agua en esa cuenca, ¿verdad? Me imagino que se van a enfocar en la cuenca que es de importancia para el abastecimiento de agua. Entonces, claro, eso puede servir entonces como base de información para identificar tanto medidas blandas como duras, ¿verdad? O sea, si en realidad es necesario tener mayor infraestructura de almacenamiento o si es necesario, por ejemplo, tener, o sea, la cantidad de agua tal vez va a variar en cuanto a la frecuencia y va a variar en cuanto a la temporalidad, pero vamos a tener agua suficiente y lo que está ocurriendo es que no tenemos medios de almacenamiento. Entonces, bueno, entonces ahí se toma la decisión, es necesario tener infraestructura, es necesario mejorar la cobertura vegetal, es necesario tener estos mecanismos, por ejemplo, de retribución de los servicios ecosistémicos, o sea, cómo vamos generando un mecanismo de reconocimiento o de compensación hacia las personas que están viviendo en esas zonas y que para que empiecen a implementar medidas más eficientes de uso del suelo y de uso de los recursos naturales que están ahí, o si estamos teniendo problemas de contaminación, o sea, cómo empezamos a generar mecanismos para reducir
o mejorar el tratamiento de aguas residuales. Entonces, sin duda, esa información puede servir de base para poder identificar algunas opciones de adaptación en esta cuenca. Muchas gracias, Fabiola, por todas las respuestas y muchas gracias a los participantes por las interesantes preguntas y la activa participación en el webinar. De nuevo, muchísimas gracias a Fabiola por darnos esta mirada tan importante por parte de Global Water Partnership y enfatizar la importancia de la vinculación de la seguridad hídrica y el cambio climático en la planificación de adaptación y la planificación de desarrollo, así como de compartirnos cuáles son las preguntas clave que tenemos que preguntarnos para asegurarnos que estamos incorporando y articulando el sector de agua en nuestra planificación para la adaptación. Con esto, bueno, muchísimas gracias a los participantes. Como comenté, vamos a enviar las presentaciones y la grabación en sus correos y les invitamos a seguir nuestros webinars, parte de la comunidad de práctica para los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Les deseo un buen día y hasta luego.